Cierren los ojos por un instante e imaginen el sonido del metal chocando contra la piedra fría en la oscuridad de una cripta. Imaginen el olor penetrante del azufre mezclado con el hedor de la carne quemada y el vapor de la grasa animal hirviendo. Ahora, imaginen que están en lo alto de un muro que se desmorona bajo sus pies, mientras en el horizonte el sol se oculta tras un mar de 100,000 hombres que han jurado borrarlos de la faz de la tierra. La historia suele recordarnos las derrotas gloriosas, como la de los 300 espartanos o la caída de gigantes ante David. Sin embargo, esta no es una historia de martirio heroico ni de una muerte bella bajo el sol de la tarde. Esta es la crónica de cómo el imperio más poderoso que el mundo había visto jamás tropezó con su propia arrogancia, se prendió fuego a sí mismo y fue humillado por un puñado de campesinos, sacerdotes y mujeres enfurecidas. Bienvenidos a 1552. Bienvenidos al sitio de Eger, una de las fallas militares más absurdas, bizarras e increíbles del siglo XVI. Es la historia de cómo una fortaleza insignificante y ruinosa en el norte de Hungría, defendida por apenas 2,000 personas, logró que el gigante otomano se retirara herido y cubierto de vergüenza. Por todas las leyes de la lógica y la guerra, Eger debería haber sido una mancha de ceniza en el mapa en menos de 48 horas. En su lugar, se convirtió en una leyenda que aún hoy hace que los historiadores se pregunten cómo es posible que el destino decidiera jugar una broma tan pesada a un sultán. ¿Qué lleva a un ejército profesional de élite a huir despavorido ante un grupo de abuelas que solo cargan ollas con sopa hirviendo? ¿Cuál fue el secreto químico que permitió a un joven ingeniero de ingeniería convertir una bodega de vino en una pesadilla tecnológica para los invasores? Hoy descubriremos los detalles ocultos de un asedio donde la desesperación se transformó en una ciencia exacta y donde un juramento de suicidio colectivo se convirtió en la armadura más impenetrable de Europa. Exploraremos los túneles oscuros donde se libró una guerra invisible y entenderemos por qué los soldados más temidos de la época terminaron creyendo que sus enemigos no eran hombres, sino demonios que bebían la sangre de los toros para alcanzar la inmortalidad. Prepárense, porque la realidad de lo que ocurrió entre esos muros supera cualquier ficción cinematográfica que hayan visto. Antes de sumergirnos en los detalles de este desastre imperial, quiero preguntarles algo. Si ustedes estuvieran atrapados en una fortaleza que se cae a pedazos, rodeados por un ejército que los supera en número 50-1, ¿elegirían una rendición digna o lucharían hasta que el último aliento se escape de sus pulmones por una causa que parece perdida? Cuéntenme desde qué parte del mundo están viendo este video y si conocían esta historia que desafía toda lógica militar. Sus comentarios son el combustible que mantiene vivas estas sombras de la historia. Ahora, regresemos al campo de batalla donde el barro está a punto de teñirse de rojo. Para comprender la magnitud de lo absurdo que fue el asedio de Eger, primero debemos entender quiénes eran los atacantes. No se trataba de una horda de bandidos sin rumbo, ni de un señor de guerra local buscando botín. En 1552, el Imperio Otomano era la superpotencia indiscutible del planeta Tierra. En la cima de esta estructura jerárquica se encontraba un solo hombre, cuya voluntad hacía temblar desde los desiertos de Persia hasta las costas del Adriático: el sultán Solimán el Magnífico. Solimán no era un monarca que se quedaba en su palacio contando oro. Era un genio militar con una misión mesiánica de expandir su dominio hasta que el mundo entero estuviera bajo su sombra. Bajo su mando, los otomanos habían convertido el Mar Negro en un lago privado y habían avanzado por Europa Central como una segadora implacable. Su historial de conquistas era una lista interminable de éxitos. En 1521, tomó Belgrado. En 1522, expulsó a los legendarios caballeros de San Juan de la isla de Rodas, en una operación que humilló a la cristiandad.
Y en 1526, durante la batalla de Mohács, su ejército no solo derrotó a las fuerzas húngaras, sino que las evaporó por completo. En apenas 2 horas, toda una generación de la nobleza húngara fue borrada de la existencia, dejando un vacío de poder que Solimán estaba más que dispuesto a llenar. La campaña de 1552 no era una simple escaramuza fronteriza, era el siguiente paso lógico en su gran plan para conquistar Viena y desde allí someter al resto del continente. En el camino de esta ambición, que abarcaba continentes, se alzaba un pequeño castillo mal mantenido llamado Eger. Para Solimán, esto no era una batalla, sino un simple trámite de control de plagas. Ni siquiera consideró necesario asistir en persona. Envió a 2 de sus mejores generales, Kara Ahmed Pasha y Ali Pasha, con un ejército combinado de al menos 80.000 hombres y un tren de artillería de última generación para borrar el fuerte del mapa. Según sus cálculos, la operación no debería haber tomado más de 3 días. El ejército otomano que llegó a las puertas de Eger no era solo una masa de hombres con espadas, era la fuerza militar más tecnológicamente avanzada y sofisticada del mundo en aquel momento. Poseían una artillería de maestros fundidores, capaces de crear cañones de bronce masivos que disparaban proyectiles de 100 libras con una precisión aterradora. Contaban con la caballería de los Sipahi, lanceros blindados profesionales, cuya disciplina y velocidad eran legendarias. Pero el verdadero corazón de este ejército, la pesadilla que mantenía despiertos a los niños europeos, eran los genízaros. Los genízaros eran, en esencia, un ejército de esclavos de élite. Niños cristianos tomados de sus familias como un impuesto de sangre, eran llevados a Estambul, convertidos por la fuerza y sometidos al régimen de entrenamiento más brutal imaginable. Se les prohibía casarse, su única familia era su cuerpo militar, su único padre era el sultán, su único propósito en la vida era la guerra. Debido a esto, eran fanáticamente leales, totalmente valientes y despiadadamente eficientes. Eran el primer ejército permanente moderno de Europa, entrenado todo el año en el uso de armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo. Ellos eran los que escalaban los muros, y Solimán había enviado a 10.000 de ellos a Eger. Toda esta máquina de guerra, que incluía decenas de miles de hombres, artillería, caballería y una línea de suministros que se extendía por kilómetros, era una ciudad viviente dedicada exclusivamente a la conquista. Cuando este ejército aparecía en tu horizonte, solo tenías 2 opciones: abrir las puertas y rogar por misericordia, o prepararte para morir. ¿Por qué apuntar esta arma de destrucción masiva contra Eger? Desde una perspectiva estratégica, Eger era el tapón de una botella. Se encontraba en la puerta de entrada a la Alta Hungría, una región rica en minas de plata y oro que financiaban el esfuerzo bélico de los Habsburgo. Si Eger caía, los otomanos podrían entrar libremente, confiscar las minas y cortar el suministro de dinero de sus enemigos. Capturar el castillo significaba patear la puerta trasera de Europa. Sin embargo, el castillo en sí era la pesadilla de cualquier arquitecto. Era una fortaleza medieval ampliada demasiado rápido, con muros exteriores delgados y una estructura que se desmoronaba. Lo peor de todo era que el castillo estaba rodeado por colinas cercanas, puntos perfectos para que la artillería enemiga se situara y lloviera fuego sobre los defensores. Para los generales otomanos, Eger era el objetivo perfecto, precisamente porque era débil. Acababan de tomar una serie de castillos en la región, y Eger prometía ser el más fácil de todos. No esperaban una pelea, esperaban una rendición inmediata. Lo que encontraron en su lugar fue a István Dobó. El hombre que observaba este apocalipsis aproximarse no era un príncipe de alta alcurnia. Era un soldado profesional de 50 años, endurecido por la batalla y proveniente de una familia de la nobleza menor. Dobó era pragmático, duro y famoso por su terquedad.
Había pasado toda su carrera en esta frontera violenta y sabía exactamente quién venía a por él. No se hacía ilusiones. Aquí es donde reside el núcleo del liderazgo de Istvan Dobó. Era un realista absoluto. Cuando el alto mando real en Viena le envió una carta, su consejo fue cualquier cosa menos heroico. Básicamente le dijeron que no podían enviar ayuda y que si los otomanos aparecían, simplemente abandonara el castillo y huyera, porque no valía la pena defenderlo. Políticamente, esa era la decisión inteligente. Dobó leyó la orden y luego, en un acto que define su carácter, reunió a sus oficiales, les mostró la carta y procedió a desobedecerla públicamente. En ese momento, obligó a cada soldado y civil en el castillo a realizar 2 juramentos. El primer juramento dictaba que lucharían hasta el último hombre y que jamás se rendirían. El segundo juramento era mucho más oscuro. Si el castillo caía, matarían a sus propias esposas e hijos y luego se suicidarían entre ellos antes que ser capturados vivos por los otomanos. Esto no era un acto de locura. Era la respuesta de un hombre que había mirado al abismo y sabía que la captura significaba una muerte lenta y humillante o una vida de esclavitud brutal. Dobó transformó una situación desesperada en una elección binaria, una muerte buena o una muerte mala. Este acto de desafío suicida unificado es lo que comenzó a separar a Eger de cualquier otra batalla de la época. Dobó no era solo un comandante, era un psicólogo que entendía que para vencer a un enemigo invencible, primero debes perder el miedo a la tumba. ¿Quiénes eran las 2000 personas que tomaron este juramento demente? La inteligencia otomana informó sobre una guarnición de soldados profesionales, pero eso era una mentira. Cuando Dobó hizo su recuento, los números eran sombríos. Tenía como mucho 1100 hombres que podrían llamarse soldados. Eran una mezcla de regulares húngaros, algunos mercenarios españoles y un puñado de artilleros bohemios. Las otras 1000 personas eran civiles. Eran tenderos locales, sacerdotes, monjes y la mayoría de ellos refugiados. Eran sobrevivientes aterrorizados de las aldeas del sur que ya habían perdido sus hogares y habían huido a Eger pensando que era el último lugar seguro, solo para encontrarse atrapados en una trampa mortal. Esto no era un ejército, era una sección transversal de una sociedad acorralada contra la pared. El primer acto de genio logístico de Dobó fue poner a todos a trabajar de inmediato. Los hombres recibieron lanzas y fueron organizados en milicias para apoyar a los soldados regulares. Se les asignaron tareas de reparación, transporte de municiones y extinción de incendios. Fue un esfuerzo de supervivencia colectiva. Pero la verdadera sorpresa, algo que los otomanos nunca vieron venir, fue lo que Dobó hizo con las mujeres. No las escondió en los sótanos para que rezaran. Observó ese recurso sin explotar de cientos de mujeres desesperadas y furiosas y las armó. Las defensoras de Eger son la parte más legendaria de esta historia. Dobó sabía que no tenía suficientes hombres para tapar las brechas cuando los muros se rompieran, así que militarizó a toda la población civil. Las mujeres sabían perfectamente lo que les esperaba si un jenízaro cruzaba el muro. Para los hombres, la captura significaba la ejecución o las galeras. Para las mujeres, significaba la violación sistemática, organizada y luego la esclavitud en los mercados de Estambul. El procedimiento operativo estándar de los otomanos no era un secreto. Por lo tanto, las mujeres de Eger se prepararon para un tipo diferente de guerra. Sus armas principales no eran espadas, sino calderos. Enormes tinas de agua, grasa animal y brea se mantenían hirviendo las 24 horas del día en hogueras dispuestas a lo largo de las murallas. Imaginen ser un jenízaro, un soldado de élite que ha escalado una escalera bajo una lluvia de flechas y está a un paso de la cima, solo para que una anciana de 60 años le arroje 10 galones de grasa de cerdo hirviendo sobre la cabeza.
Era una guerra química medieval. Era agonizante y terriblemente efectiva. Además de la grasa, utilizaban piedras, troncos pesados y cualquier objeto que pudieran levantar. Se convirtieron en una línea de defensa furiosa y gritona, luchando con una ferocidad que conmocionó a los profesionales de ambos bandos. Estaban luchando para negarle al enemigo su premio, y lo hacían con una rabia que los soldados pagados no podían comprender. Sabemos todo esto gracias a que uno de los defensores era un joven de 24 años que trajo un cuaderno a una pelea de cañones. Su nombre era Gergely Bornemisza. Era un joven teniente, estudiante y una especie de químico e ingeniero aficionado. Era el intelectual de la guarnición y probablemente estaba aterrorizado, pero decidió escribirlo todo. La crónica de Bornemisza es nuestra fuente principal para el sitio. No es un informe seco escrito años después, sino un diario crudo que relata el olor, el miedo y el ruido ensordecedor de los cañones. Pero Gergely no fue solo un escriba. Dobó reconoció su mente inventiva y lo puso a cargo de los explosivos. Gergely se convirtió en el científico loco de la guarnición. No solo usaba pólvora, sino que la convertía en armas ingeniosas. Inventó minas antipersona primitivas utilizando troncos huecos rellenos de pólvora y metralla ocultos en las brechas de los muros. Creó granadas de mano rudimentarias. Mientras Dobó era el objeto inmovible, Gergely era el ingeniero que encontraba nuevas formas de hacer que la fuerza imparable se detuviera en seco. El 9 de septiembre de 1552, el horizonte desapareció bajo una marea de 10.000 jinetes cipai, seguidos por los jenízaros en un río de blanco y rojo. Detrás de ellos venía la masa interminable del ejército principal. Los otomanos no atacaron de inmediato. Durante 2 días enteros, simplemente se dedicaron a llegar y establecerse. Fue una demostración de poder psicológico. Montaron campamentos del tamaño de una ciudad, desviaron arroyos y construyeron panaderías. Le estaban diciendo a los defensores que no tenían prisa y que ahora ellos eran los dueños del valle. El 11 de septiembre comenzó el teatro diplomático. Un pequeño grupo de oficiales jenízaros se adelantó bajo una bandera blanca de tregua. El mensaje era el estándar otomano, profesional, frío y escalofriante. Le ofrecieron a Dobó la oportunidad de abrir las puertas y marcharse con vida. Si se resistía, cada hombre sería decapitado y cada mujer y niño sería vendido como esclavo. Tenían 3 horas para decidir. Dobó reunió a sus oficiales en el muro. Tras un silencio agonizante, dio una orden simple de 2 palabras a su trompetista. En lugar de una respuesta verbal, un solo cañón disparó hacia un punto vacío cerca de los heraldos. Esa fue la respuesta. No fue un no, fue un desafío absoluto. Los oficiales otomanos regresaron a sus líneas y la parte educada de la guerra terminó. La réplica otomana llegó con un sonido para el que nadie dentro de Eger estaba preparado. No fue un estallido, sino un golpe físico al aire, un trueno que comprimía el pecho. Una sección del muro exterior simplemente dejó de existir, vaporizada en una nube de polvo y piedra pulverizada. Ese fue solo un cañón. Los otomanos tenían cientos y todos abrieron fuego. Durante la primera semana, los defensores no lucharon, sino que simplemente intentaron sobrevivir. La artillería otomana, posicionada perfectamente en las colinas, comenzó una demolición sistemática. El objetivo era convertir la vida dentro del castillo en un infierno. No se podía dormir por el ruido constante, no se podía hablar ni comer. El aire estaba tan saturado de polvo y azufre que cada respiración era una agonía. Los impactos lanzaban fragmentos de piedra hacia el patio interior, convirtiéndolo en una zona de muerte. Aquí es donde el liderazgo de Dobó fue puesto a prueba. Tenía equipos de reparación formados por refugiados civiles listos para actuar. En cuanto un disparo de cañón impactaba, antes de que el polvo se asentara,
corrían hacia la brecha para llenarla con cualquier cosa que encontraran: madera, muebles, tierra o sacos. Era un trabajo suicida e interminable. Los otomanos observaban esto con una diversión gélida y continuaron disparando durante 12 días seguidos. Los muros se estaban derritiendo. Los defensores estaban sordos, agotados y aterrorizados. Tras 12 días, los comandantes otomanos decidieron que el muro este ya no era un muro, sino una rampa de escombros. Era el momento de enviar a la infantería. La táctica de los jenízaros en Eger fue una sinfonía de violencia en 3 etapas. La primera etapa consistía en usar a los prescindibles, los asaps y los bashibasuks, que eran tropas irregulares. Su trabajo no era ganar, sino morir, para agotar las municiones y las flechas de los defensores. Eran un escudo humano. El 29 de septiembre, los tambores marcaron la señal. Miles de estos hombres cargaron gritando hacia la brecha principal. Dentro del castillo, Dobó ordenó mantener el fuego hasta que estuvieran en la base misma del muro. Cuando estuvieron a 30 yardas, los muros que habían estado en silencio durante semanas estallaron. Cada cañón y mosquete disparó a la vez, licuando las filas delanteras. Pero la marea humana era inmensa. Los hombres treparon sobre sus propios muertos y chocaron contra la rampa de escombros. Allí se encontraron con la verdadera resistencia. No fue una batalla limpia, sino una pelea callejera brutal en un pozo de polvo. Dobó y sus soldados profesionales estaban en primera línea, pero detrás de ellos estaban los herreros con martillos, los sacerdotes con crucifijos usados como masas y las mujeres con sus calderos. Cuando los irregulares otomanos intentaban subir, las mujeres aparecían en lo alto y vertían olas de 10 galones de agua y brea hirviendo. Los hombres con armaduras acolchadas que esperaban espadas se encontraron de repente con que su piel se derretía. El ataque de los asaps se rompió. No estaban preparados para ser hervidos vivos por abuelas. Los comandantes otomanos molestos enviaron la etapa 2, la infantería profesional de Anatolia. Chocaron contra el mismo muro de acero, las mismas orcas y la misma grasa hirviendo. La lucha duró horas y la brecha se llenó tanto de cadáveres que los atacantes tuvieron que construir rampas con los cuerpos de sus propios camaradas para seguir subiendo. Al atardecer, los otomanos se retiraron. El asalto había fallado. Dentro de Eger, los defensores simplemente colapsaron por el agotamiento. Habían mirado a la máquina de guerra más grande del mundo a la cara, y ésta había parpadeado. Los comandantes otomanos, avergonzados, decidieron cambiar de táctica. Si no podían pasar por encima del muro, irían por debajo. Así comenzó la guerra subterránea. Los otomanos eran maestros en la excavación de túneles de asedio. Cavarían profundamente bajo los cimientos, colocarían miles de libras de pólvora y volarían secciones enteras de la fortaleza. Para los defensores, este era un nuevo tipo de terror. Era un cáncer creciendo bajo sus pies. Dobó ordenó silencio absoluto en los sótanos y colocó cuencos de agua y tambores de piel tensa en el suelo. Los defensores vigilaban la superficie del agua a las 24 horas, buscando una onda que delatara la excavación. Cuando escuchaban el golpe sordo de un pico, comenzaba el contraataque. Un equipo de mineros húngaros cavaba su propio túnel para interceptar al enemigo. Imaginen gatear en un túnel del tamaño de un ataúd a oscuras, escuchando cómo el enemigo se acerca al otro lado de la pared de tierra. Si rompían el muro, se libraba una pelea asfixiante con dagas y picos en la oscuridad total, luchando por una mecha encendida. Aquí es donde Gurgeli Bornemisa brilló de nuevo. No solo encontraba los túneles, sino que los aterrorizaba.
inventó granadas que sus hombres lanzaban a los túneles otomanos antes de sellarlos, pero su obra maestra fue psicológica. Construyó una máquina en un sótano profundo que utilizaba una rueda de molino, martillos y placas de metal para crear un ruido rítmico masivo. Los mineros otomanos asustados informaron que Eger poseía una máquina subterránea secreta y gigantesca. El cuerpo de ingenieros más avanzado del mundo estaba siendo desmantelado por un joven con un cuaderno y una rueda de agua. El 4 de octubre, los otomanos lanzaron otro asalto masivo, coordinado. Atacaron 2 baluartes al mismo tiempo y los jenízaros usaron miles de escaleras. Nuevamente se encontraron con las mujeres de Eger. Mientras subían, veían rostros negros por el hollín asomarse por las almenas junto a calderos humeantes. La grasa animal caliente se adhiere a la armadura y no se puede quitar. No solo te mata, sino que te cocina mientras caes desde 12 metros de altura. Los jenízaros que no morían hervidos eran aplastados por troncos. Esta no era una fuerza de apoyo, era combate de primera línea. Los otomanos no estaban preparados para ser desmantelados por una brigada de civiles que ellos consideraban botín. La humillación rompió el asalto. Sin embargo, para mediados de octubre, Eger ya no era una fortaleza, sino un hospital al aire libre que se convertía rápidamente en cementerio. Se estaban quedando sin comida. Comían puñados de grano o hervían correas de cuero para hacer una sopa asquerosa. Los soldados se desmayaban por la desnutrición. Además, las enfermedades como la disentería comenzaron a diezmar a los sobrevivientes. El miedo era constante y la pólvora se había terminado. Pero el pánico no solo estaba dentro del castillo. En las tiendas de seda de los generales otomanos también había desesperación. El otoño húngaro había llegado y las lluvias convirtieron los caminos en ríos de barro. Un ejército de 80.000 hombres necesita toneladas de comida y suministros cada día, y las líneas de suministros estaban colapsando. La misma enfermedad que afectaba al castillo estaba causando estragos en el campamento otomano insalubre. Además, habían perdido a miles de sus mejores jenízaros, hombres que tardaban 20 años en entrenarse. Los generales tendrían que explicarle esto a Solimán. La resistencia suicida de Eger estaba empezando a desmoronar la moral otomana. Dobó, sabiendo que su gente estaba rota, tomó una decisión final. Reunió a todos en el patio, colocó un ataúd en el centro y levantó 2 banderas, una negra que simbolizaba la muerte antes de la rendición y una roja que significaba que no habría cuartel. Declaró que cualquier persona que pronunciara la palabra rendición sería ejecutada por él mismo, sin juicio. No les dio esperanza de sobrevivir, sino permiso para morir con gloria. El 12 de octubre los otomanos lanzaron su último asalto total. Fue un tsunami de hombres gritando que cargaron desde todos los flancos. Por primera vez, lograron entrar en los patios del castillo. La lucha se volvió un combate cuerpo a cuerpo, habitación por habitación. Los defensores hambrientos y delirantes lucharon con una rabia animal. Usaban espadas rotas como dagas o sus propios dientes si era necesario. Hay relatos de defensores demasiado débiles para levantar una lanza que se arrojaban a las piernas de los jenízaros para derribarlos y que alguien más los apuñalara. Las mujeres luchaban con hachas y hoces, defendiendo a sus hijos con una ferocidad que superaba cualquier entrenamiento militar. Tras 6 horas de una carnicería indescriptible, el ataque se detuvo. Los jenízaros, hombres criados para la guerra, no sabían cómo enfrentarse a 2.000 civiles psicóticos que simplemente se negaban a morir. Los oficiales otomanos, al ver que estaban perdiendo a sus soldados más valiosos a cambio de campesinos, decidieron retirarse. El asalto no fue repelido, sino consumido por la fricción del sacrificio. Esa noche en las trincheras otomanas surgió un rumor. Los jenízaros decían que los húngaros no eran humanos. Decían que habían visto a hombres recibir disparos y seguir caminando con los ojos inyectados en sangre.
Afirmaban que los defensores vivían un brebaje oscuro que les daba fuerza demoníaca. Dobó, en un acto de brillantez desesperada, había abierto las bodegas del obispo, llenas de un vino tinto local muy oscuro y espeso. Los defensores hambrientos bebían el vino directamente de cubos, manchándose la cara y las barbas de un rojo profundo. Para los otomanos, aquello no era vino, sino sangre de toro. Así nació la leyenda del Egri Bikaber, o sangre de toro de Eger. Este mito destruyó la moral otomana restante. No puedes luchar contra un ejército de hechiceros que beben sangre para ser inmortales. El 18 de octubre de 1552, el ejército más grande de la tierra empacó sus tiendas, quemó el equipo que no podía llevarse y se retiró bajo una lluvia miserable. Los 80.000 hombres se alejaron de los 2.000 fantasmas que quedaban entre los escombros. Al día siguiente, los defensores despertaron en un silencio total. Al principio pensaron que era una trampa, pero al subir a las ruinas, vieron el valle vacío. Solo quedaba barro y las fosas comunes de miles de invasores. No hubo celebraciones, solo llanto y agotamiento. Habían sobrevivido, pero a un costo inmenso. Un tercio de la guarnición estaba muerta y el resto gravemente herido. Habían salvado un montón de piedras que ya no se parecía a un castillo, pero habían salvado algo más importante, la idea de que el gigante podía sangrar. La noticia voló por Europa. El turco invencible había sido derrotado por un puñado de húngaros con vino y sopa. Istvan Dobó se convirtió en el hombre más famoso del continente, pero su final no fue feliz. Atrapado en las intrigas políticas de la paz, fue acusado de traición años después por el mismo rey al que sirvió, y murió como un hombre amargado y enfermo en 1572. Gorgeli Bornemisa fue ennoblecido, pero terminó siendo capturado y ejecutado por los otomanos en una batalla posterior. Las mujeres de Eger regresaron a sus vidas anónimas, pero grabaron sus nombres en la eternidad. El asedio de Eger nos enseña que la fuerza más peligrosa del planeta no es el ejército de una superpotencia, sino un grupo de seres humanos ordinarios que han decidido colectivamente que no tienen nada más que perder. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.